Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean bienvenidos una semana más a Cuenta Atrás, el espacio que tenemos en esta casa, en Onda Azul Televisión, para el debate y el análisis de la actualidad. Una actualidad que esta semana pasa por los terrenos de Repsol y esa consulta ciudadana que a priori no se va a realizar. Y precisamente para tratar este tema hoy está con nosotros la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal, Elvira Maeso? Buenas noches. Hola, buenas noches. También está con nosotros Lorena Doña, concejala del Grupo Municipal Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludamos también a Isabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu. También nos acompaña en esta mesa Juan Casá, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches, Manu. También se encuentra Málaga para la Gente, su portavoz Eduardo Zorrilla. Buenas noches. Muy buenas noches. Y la periodista invitada de esta semana es Ana Pérez Brián, de Diario Sur. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hechas las presentaciones, comenzamos con esa primera ronda de argumentos iniciales sobre este asunto, sobre los terrenos de Repsol y la consulta ciudadana. 1 minuto y medio por cada invitado, que iniciamos con Ana. Yo creo que el tema que hoy nos trae, el primer tema que hoy nos trae aquí, seguro que estaréis todos conmigo de acuerdo que no será la primera vez que lo vayamos a debatir. Yo me atrevería a decir incluso que estamos en los inicios del problema, porque por ahora ni siquiera hemos entrado en el debate de qué se va a hacer en los terrenos de Repsol, de las 3 opciones que se manejan, ¿no? La del equipo de gobierno, la de los grupos de izquierda y la de Ciudadanos, que es una postura un poco más intermedia. Lo que se está discutiendo ahora es cuál va a ser el mecanismo de consulta a los ciudadanos, que parece ser que ya no se va a poder producir por intereses administrativos, según lo veo yo, porque había un informe de intervención general que sí avalaba la consulta ciudadana, siempre que no, según dice la Constitución, siempre que no afecte a la hacienda local, pero se han aferrado a otros informes, tanto desde la parte económica como de la Gerencia de Urbanismo, que supone que ahí puede haber un desfase económico de más de 90 millones de euros, y entonces parece que eso entierra toda la posibilidad de consulta ciudadana. Por delante va a quedar también cuál va a ser la posición de todo el movimiento vecinal que realmente quiere para ahí un bosque urbano. Y bueno, el sábado va a ser la primera movilización. Yo sin tener una bola de cristal, la verdad es que cuando Málaga se moviliza, ahí tenemos el ejemplo que en pocas semanas conseguiremos inaugurar el Museo de la Aduana en el Palacio de la Aduana, el Museo de Bellas Artes, que precisamente partió de una movilización popular. Muchísimas gracias, Ana. 1 minuto y media ahora para Eduardo. Muchas gracias, Manu. Bien, yo lo primero que se me ocurre, y creo que se le ocurrirá también a muchos de los telespectadores, es si esa consulta el Partido Popular piensa que no era legal, ¿por qué la votó? Porque es que la votó el Pleno por unanimidad de todos los grupos municipales, y claro que es perfectamente legal. El ejemplo es que se están celebrando consultas similares en otras ciudades, en Madrid, en Sevilla, en Valencia, y hay reglamentos también en otras ciudades para poderlas celebrar. Hubo un informe del secretario en abril de 2016 que señalaba los requisitos y el procedimiento para llevarla a cabo, señalando como única salvedad que no podría afectar a la hacienda pública, lo cual tenía que determinarlo el interventor municipal, el único que puede determinar eso, y que lo hizo en un informe en julio diciendo que no afectaba a la hacienda pública local y que por tanto daba vía libre a que se pudiera realizar esa consulta. Ese informe se ocultó durante 3 meses, se mantuvo en secreto. No se nos quiso dar a los grupos de la oposición, a pesar de haberlo pedido en muchas ocasiones. Y se encargaron otros informes a jefes del área económica y del área de urbanismo, nombrados a dedos por el equipo de gobierno para decir lo contrario. Pero el que vale es el informe del interventor. Desde luego, la consulta es la única fórmula, no solo la más democrática, sino la única fórmula de desbloquear esta situación. Porque el equipo de gobierno popular no tiene mayoría para sacar adelante su proyecto de rascacielos. Por tanto, o vamos a una consulta que desbloquee esto, o por desgracia no solo no será la primera, sino no será la última vez que lo discutamos. Eduardo, muchísimas gracias. Turno ahora para Juan Casá. Gracias, Manu. Vamos a ver, la consulta desde el minuto 1 se sabía que no era vinculante. Eso ya nos lo había dicho el secretario, por lo tanto es una herramienta para condicionar o para apoyar algunos de los posicionamientos, no sirve para más. Al no ser vinculante, no es ejecutiva. Nosotros cuando llegamos a este consistorio, que llevamos muy poco tiempo, 1 año y medio, veíamos 2 propuestas. Por un lado, el gran parque que querían hacer los partidos de la izquierda, y por otro lado, el proyecto del equipo de gobierno con la construcción de 4 torres. Señores y señoras, esto es política. Si hay 2 posiciones
que son totalmente opuestas. El Grupo Municipal Ciudadanos lo que trata es de dialogar, y más que dialogar, poner una propuesta intermedia, porque para eso nos han votado, para que hablemos y que negociemos. Entonces aquí todos, las dos partes, no todos excepto Ciudadanos, buscan el máximo. Uno es todo verde, otra parte, la mayoría ha construido. Nosotros que hemos dicho, pues respetando los derechos que hay y haciendo una inversión sostenible, al menor precio, el mayor espacio verde posible. Es así de sencillo. Entonces, desde aquí les echo otra vez el guante al resto de formaciones políticas a que nos pongamos de acuerdo, a que negociemos, liderado por supuesto por el alcalde, que es el que gobierna, y a partir de ahí ir viendo posibilidades. Pero tengo que recordar que para llegar a acuerdos hay que negociar y hay que ceder todas las partes. Y en este caso tenemos dos partes, la del Partido Popular y la del resto de compañeros de la oposición, es decir, los partidos de la izquierda. Muchísimas gracias. Conocemos ahora la opinión de Málaga ahora. Bueno, la verdad que recordando la moción y cómo fue, se sabía que no iba a ser vinculante en el sentido que una consulta vinculante necesitaba la autorización del Ministerio, o sea, del Gobierno. Estamos en un momento sin Gobierno, con un Gobierno provisional, la circunstancia era muy difícil para conseguir esa autorización cuando se han hecho tan pocas consultas vinculantes de ese tipo, consultas populares, no se llaman ciudadanas, se llaman populares en este país. Se apostó por una consulta ciudadana, que es el nombre genérico que se utiliza para dentro de la autonomía municipal y sin afectar a las competencias mayores de lo municipal, se están realizando en otras ciudades. Ejemplo de ello, además, incluso hay un reglamento, creo que Eduardo lo ha dicho por encima, del 2015, de la ciudad de Donosti, que le llama consulta ciudadana no refrendaria. Y está funcionando. Ejemplos son los que se están haciendo en Sevilla, los que se han hecho en Madrid e incluso en Valencia en algunos aspectos. Realmente nos hemos sentido como una trampa y un engaño, porque en la última mesa que se realizó el 30 de mayo había unos acuerdos de pedir ese informe del interventor, de pedir un informe al secretario de cómo iba a ser el procedimiento dentro de lo que se podía hacer y también ratificar los acuerdos de las fechas, de cómo se iba a hacer la consulta. Bueno, pues llegamos a esta mesa y nos encontramos que se cierra unilateralmente en contra de todos los grupos municipales e incluso de todas las asociaciones y todos los que estaban reunidos en la mesa. La verdad que es de un carácter autoritario esa actitud que preocupa porque no estamos en esa situación. Yo lo único que quiero decir al ciudadano es que a veces lo intermedio no siempre es lo óptimo. Si no, recordemos a Salomón cuando pretendían partir a un niño entre dos. Entonces, quizá dividiendo el terreno así, no conseguimos los que apoyamos el bosque que deseamos, que es un espacio que permita pues mejorar y rehabilitar una zona con mejor calidad del aire y con mejor calidad del entorno. Muchísimas gracias, Isabel. Minuto y media hora para Lorena Doña. Gracias. Bueno, pues ya lo comentaban los compañeros de la mesa y lo adelantaban. Hay un gran engaño por parte del Partido Popular con respecto al tema de la consulta. Lo adelantaba Eduardo Zorrilla cuando comentaba que el Partido Popular había apoyado por 2 veces esta consulta sabiendo que no la iban a hacer, porque no tenían ningún tipo de intención. Además, apuntaba Isabel el tema de la mesa. Hace unos días, escasamente unos días, se convocó esa mesa, una mesa en la que estaban presentes y estábamos convocados los representantes de los grupos políticos y del movimiento ciudadano, y el Partido Popular decidió cancelar esa mesa de forma unilateral. Y además existe algo muy claro, sí que existe viabilidad en la consulta. Es totalmente viable. Los informes que eran necesarios para poder realizarla son 2, el informe de la Secretaría General y el informe de intervención. Ambos dan viabilidad a la realización de esa consulta. Por tanto, el Partido Popular rompe unilateralmente esta mesa. El Partido Popular ha torpedeado esta consulta desde el principio y hipoteca el bienestar de los malagueños y las malagueñas en la única zona, el único espacio que nos queda en la ciudad para poder tener un gran parque, un gran bosque, una gran zona verde, lo hipoteca para seguir rellenándolo de ladrillo, que es de lo único que parece que sabe entender el Partido Popular en esta ciudad, el señor Paco de la Torre. Muchísimas gracias y cerramos esta primera ronda con el equipo de gobierno. Bueno, pues aclarar a los espectadores, negar la mayor, porque empezando una moción aprobada en el Pleno, una declaración de intenciones políticas, donde estábamos todos de acuerdo, consideraba adecuado pues que se podía consultar a los ciudadanos, que podía ser bueno, pero que era necesario recabar los informes correspondientes para ver si era viable. ¿Qué pasa? Que después simplemente, atendiendo a la ley de consulta de Andalucía, en su artículo 2, dice literalmente, esta ley andaluza indica que en ningún caso podrán someterse a consulta popular local
asuntos cuando alguna de las opciones a escoger resulte contraria al ordenamiento jurídico. El PGOU, recordemos, es ordenamiento jurídico. O sea que a partir de ahí ya no podemos seguir hablando sobre un tema de consulta ciudadana. A partir de ahí, otros tipos de informes. El informe del interventor, a ver, fue uno de los que se recabó, pero han sido hasta 9 los informes que se han obtenido. Y en todos los casos, el del interventor, claro, dice, no afecta en la medida que hasta que no se lleve a cabo, no afecta a la hacienda pública, porque si nada más que estás preguntando, pero claro, el problema es que si se lleva a cabo, sí que afectaría. Entonces, en ningún caso se ha intentado ni engañar ni nada, sino que simplemente hay que tener en cuenta que hay que cumplir la legalidad vigente, y eso es el ánimo del equipo de gobierno. Muchísimas gracias, Elvira. Se acabó el tiempo de esta primera ronda de argumentos iniciales. Como ven, hay opiniones para todos los gustos, por eso iniciamos ahora un debate abierto. Son 6 minutos que comenzamos con Eduardo, que había pedido la palabra. Muchas gracias, Manu. Bueno, yo recordar en primer lugar, cuando se habla de que aquí hay 2 partes, recordar que todas las partes y todos los grupos nos pusimos de acuerdo y votamos de forma unánime una consulta, también como fórmula para salir de la situación de bloqueo. Sabiendo que no era vinculante, es cierto, lo que decía el señor Casá, pero asumiendo políticamente el resultado que de ella saliera, y lo decía en la literalidad del acuerdo. Desde ese punto de vista, agarrarse al argumento ahora, además un argumento nuevo, de que ninguna consulta puede modificar el ordenamiento jurídico, por supuesto que no, pero eso es agarrarse a un clavo ardiendo y retorcer además para intentar sacarle el sentido que no tiene ese precepto. De una consulta puede decidirse qué destino se le quiere dar a aquellos terrenos, y luego tendrá que ser el Pleno y con un expediente administrativo, pues como marca la ley, como se modifique el ordenamiento jurídico, el planeamiento urbanístico. No lo va a modificar ciertamente la consulta. La consulta es un mecanismo del que nos dotamos para saber qué quiere la ciudadanía y a partir de ahí actuar administrativamente. Y yo creo que la ciudadanía tiene derecho además a decidir si quiere, entre los 2 distritos más densamente poblados de Málaga y probablemente de Europa, si queremos un gran pulmón o si queremos rascacielos. Juan Casá. Eduardo, mire, usted quiere poner toda la responsabilidad en la ciudadanía, porque usted lo que quiere trasladar es que los partidos políticos no podemos hacer política y no llegar a un acuerdo. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Mire, yo voy a ser muy rápido en esto. Esto todo pinta que va a quedar bloqueado, que tenemos una oportunidad muy buena de desbloquear un proyecto de la ciudad, y le voy a dar el titular, porque los partidos políticos no son capaces de hacer para lo que se le paga, que es para negociar y dar soluciones a los problemas de la ciudad. Isabel quería hablar también. Sí, bueno, que como se ha dicho, la consulta aumenta la democracia, le guste a alguien o no le guste. Las consultas son recomendaciones que están en el libro de la Unión Europea, recomienda que se consulte, que se participe también con los ciudadanos. Estamos hablando, como hemos dicho, de que no era vinculante porque no era una consulta popular, era una consulta ciudadana, que es el término, como he dicho antes, que se utiliza en otros reglamentos, que además permiten a los mayores de 16 años participar, como nosotros acordamos en la mesa. Y como se suponía que se iba a refrendar, pues posteriormente en un acuerdo plenario en el que se iban a fijar todas esas condiciones. Esa autonomía la tenemos para llevarla a cabo y legalmente no nos lo impide. En cuanto a la postura, bueno, pues sí, obviamente en el día a día los grupos políticos tomamos decisiones, actuamos de acuerdo a un programa, tenemos de alguna manera un mandato con ese programa que es el que los ciudadanos votan, pero hay cuestiones en las que se bloquea la negociación. ¿Por qué? Porque los intereses no pueden parcelarse a veces y necesitamos que haya una intervención también ciudadana que es recomendable, que es saludable y que lo recomiendan todas las organizaciones internacionales. Elvira y luego Lorena querían hablar. Pues en el mismo artículo ya recoge también que la consulta no puede menoscabar la facultad de decisión que corresponde al órgano representativo del municipio. Es la idea que estaba comentando Juan. Los partidos políticos, los representantes políticos, estamos ahí también para tomar decisiones. Independientemente de que hay momentos y lugares en los cuales sí que se puede hacer esta participación ciudadana. Por ejemplo, el proyecto de urbanización, por ejemplo, está obligado a que tenga un sometimiento, tenga que estar sometido a información pública. Por lo tanto, siempre estar abierto a la participación, pero allí donde sea posible. Comentaba en su intervención inicial, Elvira, que la propuesta no era sostenible económicamente, no era viable económicamente. Me ha parecido entender, sí que es viable económicamente la viabilidad del proyecto.
del bosque urbano porque se pueden trasladar los derechos, las expectativas de derechos sobre esos terrenos, como ya ha pasado anteriormente en otros casos, como es en el caso de Arraijanal. Y comentaba también Ana Pérez Brián que algo pasó parecido con el tema de la aduana, que afortunadamente vamos a verla en breve abierta. Son más de 40.000 las firmas que se han recogido por parte de la plataforma del bosque urbano. Yo creo que es una necesidad de la ciudad. Somos varios los grupos con presencia en el ayuntamiento que mantenemos y sostenemos esa postura. Por cierto, en el caso concreto del Partido Socialista, a quien represento yo en esta mesa, lo llevamos manteniendo y proponiendo desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que nos deberíamos conceder esto, y sobre todo lo que no puede ser es que el Partido Popular trate de torpedear este proyecto y boicotearlo. Ahora sí, ahora no, se guarden en el cajón informes, eso es totalmente inadmisible. Ana quería hablar y también quería apuntar una cosa a Juan Casa. Yo me centraría en esto, como comentaba al principio, estamos casi en el cabo del hilo, ¿no?, que va a terminar de desenrollar la madeja, pero previsiblemente dentro de muchísimos años. Yo como empezaría también a analizar el tema de la consulta popular, como dice Isabel, es por una cuestión puramente de imagen, ¿no?, de imagen, de la imagen que están proyectando los grupos políticos, cada uno en su trinchera, incapaces de negociar y dejando la pelota en el tejado de una consulta que es muy difícil, hacer, porque si dicen que al final yo era la que comentaba que podía tener un perjuicio, según Gerencia de Urbanismo, de más de 90 millones de euros. Eso habría que verlo bien, habría que poner los nuevos informes, a lo mejor, que han dicho el equipo de gobierno, uno enfrente de otro, y sobre todo no buscar excusas. Yo no estoy diciendo que la consulta sea buena, sea mala, qué es lo que se debe hacer, pero sí proyectar la imagen de cara al ciudadano de que realmente los políticos están trabajando por un acuerdo común. Juan, quedan 14 segundos. Rapidísimo, las 40.000 firmas son de Change.org, puede ser hackeado y puede votar cualquiera de cualquier lado del mundo, no tiene que ser de Málaga, por lo tanto, uno que esté en la China, a ver qué sabe de los bosques urbanos, es decir, es susceptible de que esté hackeado. Y dos, lo que se habla aquí, aparte de lo que hablan es quién hace la inversión. Y es que resulta que el que tiene derecho de edificar ahí está dispuesto a hacer la inversión de todo el resto. En el Grupo Municipal Ciudadano estamos hablando de 142.000 metros cuadrados de zona verde que pagaría la Sareb, que es el promotor que tiene derechos de construcción ahí. Muchísimas gracias. Pues ponemos la puntilla a todo este asunto con una última ronda de conclusiones que iniciamos con Ana. Yo insisto en la misma idea, lo que es necesario es un acuerdo político, independientemente de lo que se vaya a hacer después, porque se habla mucho de que la nueva época en el Ayuntamiento de Málaga, que sí, que favorece el diálogo, y lo que se está viendo realmente es casi todo lo contrario, ¿no? Tenemos un montón de problemas ahí enquistados porque no se logran poner de acuerdo los partidos. Entonces, la consulta está bien, es un vehículo apreciable, y yo creo que siempre los ciudadanos deben tener voz y participación en los temas que al fin y al cabo les van a terminar por afectar a muy largo plazo, pero que sobre todo ahí de partida debería haber una voluntad política. Y sobre todo, un último matiz, las mociones en pleno no son declaraciones de intenciones. En principio puede haber una declaración de intención en temas más globales como apoyo a refugiados, en temas más sociales y tal, pero si tú te comprometes a hacer una consulta ciudadana y a llevarla hasta el final, en principio debería ejecutarse, o si no, no plantear el tema en pleno hasta que no estén los informes pertinentes, porque eso, insisto, da muy mala imagen de cara al ciudadano. Muchísimas gracias, Ana. Un minuto ahora para Eduardo. Gracias, Manu. No es cierto en este tema desviar la atención diciendo que el problema es que los partidos políticos no supimos ponernos de acuerdo. Los grupos políticos sí que negociamos y decidimos de común acuerdo hacer una consulta para que la ciudadanía también se pronunciara sobre lo que allí se debía de hacer. Este tipo de consultas se hacen no solo en ciudades españolas que ya he citado, se hacen en Francia, se hacen en Italia, se hacen en Suiza, en países con más tradición democrática que el nuestro. Hasta en Estados Unidos se hace, en ciudades y en estados de los Estados Unidos. Lo que la ciudadanía no quiere ni puede comprender es que algunos partidos políticos digan hoy una cosa y mañana digan la contraria. Eso es lo que no es comprensible. Y decir únicamente en cuanto al argumento económico, que durante 3 presupuestos municipales se presupuestaron 160 millones de euros de ingresos de distintos convenios, entre ellos Resol, también la térmica, también la mundial, no se cobraron nunca. Y ahora se nos dice que se va a cobrar allí una pimporra de millones y que se van a perder y va a ser una catástrofe para Málaga. No es cierto, no hay ahora mismo nadie interesado en invertir allí, y menos que nadie la Sareb, que la Sareb lo que quiere en todo caso es vender esos terrenos y encontrar a alguien que quisiera edificar allí.
Muchísimas gracias, Eduardo. Conocemos las conclusiones de Ciudadanos ahora. Tengo tan poco tiempo que me voy a quedar con una cosa de Eduardo y voy a rebatir. Mire, Eduardo, yo respeto mucho a los científicos y los científicos hacen prueba y error. Y cuando hay un error, rectifican su posición y van por la línea. Usted lo que pretende es que los políticos, que es lo que hace el 99,9% de los políticos, es cuando toman una idea, pase lo que pase alrededor, se mantienen en esa idea. ¿Y sabe usted qué es eso? Tener muy poca inteligencia. Cuando alguien se equivoca tiene que pedir disculpas. Cuando tú tienes un posicionamiento y la realidad, como hacen los científicos, te demuestran otra cosa, lo inteligente, si usted piensa en los ciudadanos, es cambiar su posición. 20 años llevamos esperando y 20 años en lo que se ha demostrado que está fracasando. Es ahora cuando tenemos ocasión de hacer otra cosa. Seguimos con las conclusiones. Turno ahora para Isabel. Sí, bueno, recordar que Europa pide procesos participativos para su financiación, que en esta ciudad se han cometido errores y no se han cumplido esos requisitos. También que nos comprometimos todos a asumir el resultado de esa consulta. También fuimos todos de común acuerdo, es decir, salga lo que salga. Podía salir mi opción, podía no salirla. Obviamente cada uno pusimos delante de la mesa qué es lo que deseábamos, pero cuando dijimos, bueno, pues vamos a dar voz a los ciudadanos, esto avanza en democracia, esto nos enriquece, esto nos hace ser una ciudad moderna también, porque la democracia es así, y asumimos el resultado. Yo creo que se está llegando a un callejón sin salida, porque además esos presupuestos de 90 millones, desde luego, están con valores del año 2007, plena burbuja. La propia Sareb ha dicho que no sabe ni cuánto vale su parte, que calcula que hay unos 2 millones de euros que vale la descontaminación de los terrenos, tema que está abandonado y que es prioritario a todas las actuaciones y que realmente se va a quedar así estancado porque ni se descontamina ni se actúa para llevar a cabo un proyecto que quiera la ciudadanía. La verdad es que es muy débil la posición que se ha tomado por parte del equipo de gobierno y poco democrática. Muchas gracias, Isabel. Turno ahora para Lorena. Bueno, pues para cerrar, insistir en lo que comentaba en la primera intervención, el engaño del Partido Popular sobre esta consulta. Está claro, han votado en 2 ocasiones a favor, ahora, pues como ya hemos comentado, deciden romper unilateralmente esa mesa, de repente no se puede hacer la consulta, se trata de convencer con informaciones no veraces y con la inexistencia o existencia de otros informes en que no es viable, y realmente lo que hay detrás de todo esto es que estamos ante la posibilidad de hipotecar el bienestar de los malagueños y las malagueñas y la calidad de vida de los 2 distritos más poblados, más densamente poblados que tenemos en la ciudad. Creo que sí que nos habíamos puesto todos de acuerdo y además en 2 oportunidades, y lo que sí que no es de recibo es que después de estar de acuerdo con sendas mociones, no solamente una vez, sino 2, que se decida romper de forma unilateral por el equipo de gobierno, que parece ser que todavía no ha comprendido que estamos en otros tiempos y que efectivamente comparto contigo que estamos en la época del consenso y de dialogar. No se puede romper unilateralmente la baraja. Muchas gracias, Lorena. Turno para Elvira Maeso. Pues desgraciadamente las mociones muchas veces se llevan a la discusión al Pleno antes de, bueno, sin tener los informes, porque si no ya son dictámenes lo que allí se aprueban. Entonces, efectivamente, muchas veces, muchas de las mociones que se llevan, estamos de acuerdo y posteriormente hay informes de técnicos, ya sean por la viabilidad técnica, por la viabilidad jurídica, que no se pueden llevar a cabo. Y aunque lo hayan votado el equipo de gobierno a favor o en contra, es que no hay informe en contra. Entonces, decir, cuando hablamos del proyecto y de que la democracia, la participación ciudadana se está llevando a cabo allí donde es posible, tenemos el proyecto de la Alameda, por ejemplo, o en otros muchos sitios donde sí que es posible, es el momento de participar, porque en ese momento sí que se puede decidir, y en este proyecto de Repsol se hará en aquel punto donde sea posible. ¿Por qué se ha roto la mesa? Porque, como se ante los informes, que no era posible, ¿para qué vamos a seguir llevando el informe y la ley? Llevamos hablando Pues, sobre esto un buen rato y se ve que no. Se termina el tiempo. Te dejaré los informes y te dejaré la ley para que te la leas. Se termina el tiempo de la primera parte de Cuenta Atrás. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos para hablar del concurso de ideas de la parcela de los antiguos cines Astor y Victoria. No se vayan. Hasta ahora. Un edificio de calidad arquitectónica singular y que sea viable económicamente. Estos son los 3 conceptos que a priori más se van a valorar en el concepto de ideas para el futuro uso de la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria. ¿Qué les parece esta iniciativa? Esa es la primera pregunta que planteamos en esta segunda parte de Cuenta Atrás. ¿Cómo valoran el concurso de ideas
que se ha planteado. ¿Harían algún cambio o creen que está bien como se ha hecho? ¿Y qué opinan de que finalmente no tenga que ser el ganador el que lleve a cabo el proyecto? Y a todo esto, ¿cuál creen que es el mejor uso para esta parcela? ¿Qué harían ustedes? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa en esta segunda parte de Cuenta Atrás. Pero antes de nada, recordarles que hoy están con nosotros Eduardo Zorrilla, Isabel Torralbo, Elvira Maeso, también está con nosotros Lorena Doña, Juan Casá y Ana Pérez Brián. Pues precisamente con Ana comenzamos la primera ronda de argumentos iniciales. 1 minuto y medio, Ana. A mí me vaya a disculpar, pero yo tengo muchas dudas, igual que lo de los terrenos de Resol, que esto se resuelva rápido. Yo he estado con Eduardo, bueno, en realidad casi con todos, ¿no? Varias veces a los pies de la historia, en las ruedas de prensa que cada rueda de prensa busca un título de película para poner nombre a lo que ocurre en la historia. Yo me quedo con el de la historia interminable. Parece que, bueno, que ahora con el concurso de ideas, que es lo realmente razonable. Ahora, yo me planteo una duda de peso que, bueno, no me planteo yo, que ya se plantearon previamente los arquitectos y que yo la asumo porque es bastante razonable. Un concurso de ideas para un edificio singular, hecho por un arquitecto que además decida cuál es el uso que se le va a dar a la manzana, es decir, un arquitecto va a proponer un museo, otro un acuario y otro una sala de flamenco, es decir, tenemos que ser serios si queremos que este concurso no se eternice, y pues tendremos que decir, señores, vamos a hacer un concurso internacional de arquitectura para hacer un museo, pero que el uso lo defina el ayuntamiento. Insisto, que los políticos se pongan de acuerdo o que el que tenga las riendas de la ciudad sepa cuál es la necesidad de la ciudad en ese momento. Lo que no se puede pretender es que un arquitecto que quieren hacer el concurso internacional de Bruselas decida qué va a haber precisamente en una de las manzanas más importantes que tenemos en el centro de la ciudad. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hemos entrado otra vez en un callejón sin salida y realmente veremos a ver cómo acaba la historia, porque los primeros en protestar están siendo los propios arquitectos de la ciudad. Muchísimas gracias, Ana. Turno ahora para Eduardo. No sé si habrá acuerdo. Pues estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Ana. Yo no creo que estemos más cerca de la solución, como se decía en el documental. Yo creo que además hemos vuelto al mismo punto de partida en el que estábamos hace 6 o 7 años. Y usando otro título cinematográfico, volver a empezar. Volvemos a empezar después de 6 o 7 años, porque hagamos un poco de historia. Este edificio lo compró el ayuntamiento en el año 2010 por 21 millones de euros. Y hay que recordar que nos costó tantísimo dinero por los cambios de opinión del alcalde, que primero lo había cambiado a la calificación de equipamiento cultural a residencial, y después pensó en comprarlo para hacer un equipamiento cultural y lo tuvo que comprar a precio de residencial, o sea, mucho más caro, 21 millones de euros. Y durante muchos años estuvo buscando un inversor que le pareciera atractivo a aquella manzana. Y se habló de CaixaForum, se habló de un mercado gourmet, se llegó a hablar hasta de Museo de los Museos y fracasó. No encontró a ningún inversor que le resultara rentable cualquier inversión allí. Y ahora, después de que en 2015 se había aprobado una moción, recordemos, del concejal entonces no adscrito, Carlos Hernández Pechi, que proponía un concurso internacional de ideas, lo que se nos presenta es un pseudo concurso que no va a tener en cuenta la mejor solución urbanística o arquitectónica, sino que, como decía Ana, va a valorarse el uso que se quiera proponer mientras que sea rentable. Va a valorarse el plan de viabilidad y la rentabilidad. Y yo creo que corremos dos riesgos. Corremos el riesgo de que se quede desierto, como ha pasado durante 7 años, o corremos un riesgo aún peor, que es que se apruebe cualquier cosa porque es rentable. Yo no quiero que allí haya un bar de terraza o un supermercado gourmet, por ejemplo. Muchísimas gracias, Eduardo. Turno ahora para Juan Casá. Brevemente, estoy de acuerdo tanto con Ana como Eduardo. Nos ha costado 21 millones de euros, que es un dineral. 2, hay un peligro de desprendimiento de cornisas, han tenido que volver a trabajar en la zona. Esta semana pasada una chica que por el centro le cayó unos cascotes, casi tenemos un problema muy grave. A partir de ahí, gastarse 100.000 euros porque el equipo de gobierno no quiere escuchar al resto de formaciones políticas en el consistorio, a ver si le da ideas. Es que aquí hablamos de miles de euros como el que habla cuando juega al Monopoly, y 100.000 euros es muchísimo dinero. Entonces, volvemos al punto de siempre. ¿Por qué no se sientan todos los grupos municipales, sacamos una propuesta y a partir de ahí pues encaramos el proyecto? Entonces, esto lo que me dice es que el señor de la Torre le falta ideas, y le falta ideas no solo para la Astoria, sino en general para la ciudad, para seguir avanzando y seguir creciendo como ciudad. Sé que nos preocupa
Mucho no, muchísimo. Y ya lo último, sobre la historia, nosotros lo hemos dicho varias veces y salió también una moción en el Pleno, no por unanimidad, menos el Partido Popular, que es demolerlo y dejarlo como está, hacer un parque infantil o dejar un pequeño parque y disfrutar de esas vistas y sobre todo despejar esa plaza que se merece, porque es la plaza más importante de nuestra ciudad y la más emblemática. Muchísimas gracias. Turno ahora para Malagabra. Bueno, pues la verdad es que también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ana, pensaba decirlo, el uso y gestión por parte de el diseño por parte de los arquitectos y además tiene que venir con una habilidad la propuesta, no sé, yo no sé si un arquitecto es un superhéroe, a mí me parece más que un concurso de ideas, un concurso de genios, porque realmente lo que tiene que traer de la mano el arquitecto es lo que no se le quiere dar, por ejemplo, a la ciudadanía en la consulta de los terrenos de Repsol. O sea, no se escucha a la ciudadanía para ver qué es lo que quiere de un uso, pero se le escucha a un arquitecto en una cosa que no es de su competencia, sí que es el diseño, sí que es el tema de la calidad y valor técnico, obviamente, y además ellos lo han pedido reiteradamente y hay mucha demanda por parte del colectivo de que se les tenga más en cuenta cuando se trate de esos temas, pero no en el uso, que es una cuestión que tenemos que valorar y estudiar sobre qué es lo que necesita la ciudad, qué es lo que necesita el distrito, bueno, a los nivel social, cultural, qué tipo de equipamiento. Claro, se deja la puerta abierta también a cambiar incluso ese uso a hacer una más comercial, a tener otro uso. Ahí sí se puede cambiar el pego, ahí sí se puede... Realmente es que es muy contradictorio, ¿no? No se casa ni siquiera con otras políticas. La verdad es que, bueno, pues no queremos que sea un concurso como tal. Es un amaño ahí, es una cosa extraña, un engendro, que realmente tampoco creo que avancemos mucho con ello y nos volveremos a encontrar pues con problemas de seguridad y sin tener un proyecto claro para lo que queremos, para una plaza muy singular, muy emblemática y que realmente necesita regenerar esa parcela porque es un horror lo que tenemos ahora mismo y desde luego si provisionalmente se pudiera abrir al uso público, sería lo suyo. Muchísimas gracias. Conocemos ahora los argumentos de Lorena Doña. Gracias. Bueno, pues siguiendo en la línea que han ido quienes me han precedido con títulos de película, quiero recordar que hacia 2009, la época en que más o menos se realizó la compra de este inmueble, en esa época de Woody Allen, que además le va muy bien a esta historia, había una película que se llamaba Coge el dinero y corre. Y eso fue lo que pasó con los propietarios y con la compra de este inmueble. Se pasó, tal y como ha recordado Eduardo Zorrilla ahora mismo, 21 millones de euros, porque además se anunció la compra o la adquisición de este inmueble, de estos edificios, un año antes de llevarse a cabo en un debate del Estado de la ciudad, anunciando que iba a ser y se iba a tratar de un equipamiento cultural de primera magnitud para esta ciudad, y 6 años después lo que tenemos allí es un edificio que se cae, que nos ha costado, además de lo que ya nos costó, que fue esa barbaridad de millones de euros, más de 100.000 euros en continuas reformas para evitar los accidentes que lamentablemente ya se han producido. A día de hoy el edificio para lo único que sirve es para que se pueda caer un cascote sobre alguien y para sostener unos contenedores de basura que hay en la propia plaza, una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, la plaza del principal referente que tiene una ciudad como Málaga, que es Picasso. Ya quisieran cualquier ciudad del mundo tener el máximo exponente del arte de la historia como es Picasso. Cualquier persona del mundo sabe quién es Picasso. Y nosotros, este ayuntamiento, mantiene esa plaza, la plaza donde nació Picasso, con ese esperpento y ese horror de edificio, y lo sigue dilatando en el tiempo. Muchísimas gracias, Lorena. Minuto y media hora para Elvira. Bueno, pues es muy fácil ser oposición, ¿eh? Y criticar todo lo criticable. No, es que si el alcalde viniera y propusiera, el alcalde o el equipo de gobierno con una propuesta, pues se quiere hacer allí X, se diría, hay que ver, se ha elegido esto, no se ha tenido en cuenta la participación ciudadana, no hay participación. Ha habido iniciativa, como habías comentado, se ha visto un gran equipamiento cultural, pues se ha visto que posibles inversores no daban el paso y no era viable económicamente. ¿Qué se propone? Pues un concurso de ideas, que además se había pedido en otras ocasiones, un concurso de ideas, que si os leéis el pliego del concurso, no dice que tenga que ser un arquitecto, dice una propuesta, una propuesta por un equipo multidisciplinar que tendrá que ser obligatoriamente liderada por un arquitecto. Esas son las condiciones del pliego. ¿Para qué? Para que no sea un concurso de edificio, a ver quién hace el edificio más genial, más bonito, más sin tener en cuenta qué va a ubicar dentro, porque el edificio depende de lo que vaya a ubicar dentro. Entonces tiene que ser todo unido. Un concurso de ideas donde se diga, a ver, cuál sería, a nuestro entender, el mejor uso de ese espacio emblemático, estratégico. A partir de ahí, ¿qué forma le daríamos?
donde en el pliego se recoge además que tiene que haber una planta para que sea para la casa natal de Picasso, etcétera, y a partir de ahí coger esa idea y poder avanzar. Pero también se critica. Muchísimas gracias. Pues después de conocer los argumentos iniciales, comenzamos el debate y lo hacemos con Eduardo, que había pedido la palabra. Bien, muchas gracias, Manu. Decía Elvira que es muy fácil ser oposición. No es tan fácil. Lo que ocurre es que en temas como este, la verdad es que sí que nos lo ponéis un poquito fácil, porque la actuación del Partido Popular aquí deja mucho que desear. Desde luego yo mantengo y comparto la misma opinión expresada por Juan acerca de la demolición. Esta casa es una ruina, podríamos decir, con otro título de cine. Y este edificio, además, es que arquitectónicamente no tiene ningún valor y está siendo ya un problema incluso para la seguridad de los viandantes. Es curioso, y quiero recalcarlo, aunque lo ha dicho también Isabel de pasada, cómo aquí el concurso de ideas sí puede cambiar el planeamiento urbanístico. Y en Resol una consulta ciudadana no. Es que no era verdad. En ambos casos, tanto la consulta como el concurso de ideas plantearán una solución que, de acogerse, pues se iniciaría el trámite administrativo y la decisión de los órganos que sí que pueden cambiar el planeamiento urbanístico. Yo lo que quisiera llamar la atención es que con este pseudo concurso, donde se va a valorar sobre todo la solución económica, es decir, que al ayuntamiento pues le salga, si no rentable, le salga gratis y le salga rentable al inversor, se está excluyendo muchos posibles usos. Se están excluyendo usos culturales públicos, porque allí se ha planteado la posibilidad de centro de arte escénica, creo que lo planteó hasta Antonio Bandera, la Escuela Municipal de Teatro, que se anda buscando lugar, o la ampliación de la casa natal de Picasso. Y se excluye otra posibilidad que plantean muchas personas, que era la propuesta que nosotros hacíamos, aunque lo sometemos a lo que se decida en el concurso de ideas y la consulta, que es la posibilidad de dejar la plaza diáfana o con un edificio de baja altura que permita una perspectiva visual entre la Alcazaba y la plaza y viceversa. Ana quería hablar. Ahí quería entrar yo, sin hacer de abogado del diablo. También hay que tener en cuenta que el edificio de la Astoria es la cuarta pared que cierra la plaza, sí. Y eso no se puede derribar y no se puede quedar exento, en primer lugar porque la Junta de Andalucía no lo va a permitir. Cultura ya avisó de que esa cuarta pared no se podía tirar porque los técnicos, los informes técnicos tan conocidos dicen que la Astoria absorbe parte de ese tráfico y de desaparecer, ese peso iría a la zona de la Alcazaba. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué no se puede tirar también? Por el registro de solares municipales. ¿Qué haríamos si ahora tiramos el Astoria con el registro de solares municipales que en 2 años necesitan tener la licencia para empezar una obra? ¿Y qué hacemos? No, por eso te digo, ¿qué hacemos después? El ayuntamiento saca a subasta su propio terreno para... Entonces, es decir, yo propongo que el edificio se quede ahí dando vergüenza, que es lo que da realmente, y que cuando ahora se abra el Museo de la Aduana, que va a estar a menos de 100 metros, eso... La verdad es que va a ser una estampa demoledora, y arreglar el concurso para que realmente cada actor, es decir, que los arquitectos hagan el diseño, que el ayuntamiento, la ciudad, el ciudadano, los políticos decidan qué es lo que necesita la ciudad, y ya la viabilidad económica la decidirá el público, el privado, que entre posteriormente a la explotación del lugar. Juan. A ver, lo que dice la Junta de Andalucía y Cultura es que hay que hacer un proyecto con eso. Se puede hacer tranquilamente un parque infantil, por ejemplo. Eso se puede. Tiene que haber separación, Juan, tiene que haber cuarta pared. Se puede. Y aquí nadie habla de una parcela, se lo digo no por lo sepa yo, sino compañeros de Daniel Pérez, me enseñó un documento de Cultura de que eso que le estoy diciendo yo se puede. Pero no solo eso, sino también aquí nos olvidamos que sí que tenemos una parcela ahí muy buena. Son los antiguos cines Andalucía, que visualmente no fastidiaría tanto y podríamos hacer cosas. Aquí lo que pasa es voluntad política, y esta vez estoy totalmente de acuerdo con Eduardo y con Isabel, de que las cosas las hacemos cuando nos convienen. Y si una cosa se hace en un sitio, hay que ser consecuentes y reproducir el mismo modelo en todos los escenarios posibles. Incluso yendo un poquito más allá, es que hay miles de ideas. Usted si va por Chicago, pues se podrían hacer cosas fantásticas. Lo que hay que tener, lo que me parece una tomadura de pelo, es hacer un pseudo concurso de a ver si le damos ideas al alcalde, cuando vuelvo a lo mismo que con Repsol. Hay 5 partidos políticos, podemos negociar, pues podemos llegar a unas conclusiones y encarar este proyecto tan importante de la ciudad de Málaga.
perdón. Quería hablar Isabel, luego Lorena, y eso, pido brevedad porque queda muy poco tiempo y luego queda la ronda de conclusiones. Bueno, brevemente, es verdad que hay que dotarle de un uso y si de momento hay que demolerlo por la seguridad, pues un uso, digamos, provisional, aunque no lo llamemos así, pero sabemos que es provisional, que puede ser un parque. Es verdad, yo creo que esa plaza necesita su cierre y necesita un edificio, que tiene que ser un edificio, obviamente, con muchísimo menos volumen, con menos altura, que incluso deje más espacio a la plaza, a la perspectiva de calle Alcazabilla, que sea poroso, abierto, transparente, en el sentido de que sea... Y, por supuesto, respeto absoluto del Pepricentro. El registro de solares, siento decirte que se tiran años y años para incluirlas, caducan los expedientes y después luego, cuando no han cumplido, encima se les permite construir una planta más. O sea, que tampoco es por el registro, es más bien por el tema del uso que tiene que tener el... Lorena y Elvira. Pues simplemente para coincidir con lo que decían mis compañeros de corporación que han hablado hasta ahora. Efectivamente, en este caso sí que tenemos todo una idea en común y estamos todos de acuerdo. En este caso, efectivamente, sí se puede hacer todo lo que no se puede hacer en Resol, curiosamente. Es más, aquí nos podemos gastar 22 millones de euros, en el caso de Resol son los presuntos ingresos que dejaríamos de obtener. Aquí ya directamente hemos pagado muchísimo más de lo que valía y no pasa absolutamente nada. E insistir para que dé tiempo de hablar a Elvira en que deberíamos que pensar todos muy bien qué hacemos con esta parcela, derribarlo porque es un peligro y que es una vergüenza, insisto, en que en la plaza donde nació Picasso la tengamos como la tenemos. Nos pasamos un poquito de tiempo para que dé su opinión, Elvira. Sí, no sé por qué lo llamáis pseudoconcurso y por otra parte, si estamos todos de acuerdo, yo creo que no estamos ahora mismo todos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer en ese edificio, por lo que habéis expresado. Y si hiciéramos una mesa, como dice Juan, para ponernos de acuerdo los partidos políticos, pues qué mejor que sentarnos con lo que han planteado los mejores mentes pensantes internacionalmente sobre el mejor uso de ese espacio dentro del enclave que tiene, para que sea estético, por eso tiene, pero aparte que tenga una utilidad y que tenga una viabilidad. Porque no es los 20 millones que se gastó en su momento, sino cuánto va a haber que gastar para construirlo, o quién lo va a construir y cuánto va a costar mantenerlo, qué vamos a poner dentro, todo eso hay que pensarlo. Y si se tiene la consulta o el apoyo de los mejores expertos, pues a partir de ahí sí que podríamos sentarnos los grupos políticos. Muchísimas gracias y antes de irnos, una última ronda de conclusiones que comenzamos con Ana. Isabel, yo hablaba de lo del registro de solares porque, bueno, en principio yo tengo que tener confianza en el equipo de gobierno y recientemente se han endurecido muchísimo las condiciones, ¿no? En principio, si en 2 años no llega la licencia de obra, saldría subasta. Uno, cierto. No sé, yo propongo, a mí la verdad es que asumiendo que va a ser inviable el monstruo del auditorio, que bueno, que hubiera sido fabuloso que se iba a hacer en San Andrés, a lo mejor podríamos plantear ahí algún tipo de infraestructura musical que acabe con las carencias de instituciones como la Orquesta de la Ciudad de Málaga. Yo, por seguir ya con la broma y ya que es mi turno de cierre, una de las últimas películas que yo vi en la historia fue Titanic. Así que, bueno, que no sea la metáfora de lo que ocurrirá con la historia. Muchas gracias, Ana. Turno ahora para Eduardo. Bien, gracias, Manu. Yo, por concluir lo que es el debate de hoy, porque a buen seguro seguiremos hablando otro día de este tema, hablar un poco de lo que pedimos en la moción que presentamos en este pleno. Yo creo que es necesario que se defina un uso desde el ayuntamiento y que sea consensuado entre los distintos grupos, porque además no existe ningún grupo con mayoría absoluta. Yo abogo por un uso cultural, por la ubicación que tiene este espacio y donde está enclavado, y los otros equipamientos que tienen en su entorno, la necesidad de la ampliación de la casa natal de Picasso y otros usos culturales que se pueden ver allí y que pueden ser compatibles. Una vez esté definido el uso, no hay inconveniente por parte de la Consejería de Cultura, la Junta de Andalucía, para demoler el edificio y acabar no solo con la molestia, sino con el peligro que supone. Y, tercer lugar, consensuemos entre todos las bases de un verdadero concurso, de un concurso que defina la mejor solución arquitectónica, que desde mi punto de vista, si es un edificio, para cerrar la plaza debe ser un edificio de baja altura, de bajo volumen y que permita ese contacto visual. Muchísimas gracias. Un minuto ahora para Juan Casa. Es que estoy totalmente de acuerdo con todos, menos con el equipo de gobierno. Solo un apunte, Elvira, con todo el cariño. Usted dice que van a venir los mejores, la dotación del primer premio es de 50.000 euros. Con ese dinero no va a venir nadie de ningún lado, fuera de España, probablemente fuera de Málaga. Es que 50.000 euros, oiga,
Es que cualquier arquitecto que le encargue a usted un proyecto, sabe, estamos hablando de medio millón, 1 millón de euros, y no solo esto, sino es que aquí no solo queremos un arquitecto, sino también queremos un plan económico financiero. Entonces, mire, eso por 50.000 euros, aunque uno aspire que va a ganar, permítame desconfiar totalmente de que van a venir los mejores a desarrollar un proyecto tan importante para esta ciudad. Muchísimas gracias, Juan. Isabel tiene la palabra. Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo también con lo que ha dicho Juan y Eduardo. Yo creo que el uso cultural es lo que procede en esa plaza, en ese lugar emblemático. Puede ser amplio, puede ser un auditorio, puede ser una escuela de cine, teatro, no sé, espacio de laboratorio también cultural, de creación. Hay muchas maneras y muchas necesidades, porque si realmente queremos ser una ciudad de la cultura, más allá de los museos tenemos que ir a espacios de generación de cultura, para que cuando esos museos, que algunos son franquicias, se irán, podamos tener algo depositado que tenga arraigo. Y la verdad, de momento, pues habrá que demolerlo, porque obviamente la seguridad lo lleva, y creo que podemos ir avanzando si nos ponemos de acuerdo. El uso tiene que estar definido. Un concurso internacional, personas de fuera que vengan a decirnos lo que necesitamos en Málaga, la verdad, yo creo que aunque tengamos modestia, sabemos un poquito los que estamos aquí, no tiene que venir nadie a decirnos. Ahora, hacer un proyecto bonito, integrador, arquitectónicamente, pues eso, con una calidad y un valor, creo que sí, que ahí sí podíamos intentar conseguir una buena apuesta, porque es un espacio singular que tiene que respetar toda esa armonía del espacio. Muchísimas gracias, Isabel. Tiene ahora la palabra Lorena Doña. Hemos hablado esta noche en esta mesa de que anteriormente que nos costaba mucho trabajo ponernos de acuerdo. Yo creo que con este tema pues se pone de manifiesto de que no es así, que es bastante fácil llegar a acuerdos. Era fácil también hace unos meses cuando hemos llegado por 2 veces a ponernos de acuerdo en que la mejor opción para Asturias Victoria era el echarla abajo y evitar el problema que teníamos, y eso lo hemos aprobado por 2 veces, por tanto nos hemos puesto de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo, la mayoría de los grupos, en que ese espacio tiene que tener algún tipo de uso cultural, con edificio, sin edificio, un icono, llamémosle como queramos, pero debe tener algo, un aspecto cultural. Por tanto, creo que las vías de acuerdo son prácticamente todas, simplemente hace falta tener ganas de hacerlo y no seguir mareando la perdiz con los pseudoconcursos, con concursos que no van a poder llevarse a cabo, un concurso en el que, por cierto, no ha querido participar ni el propio Colegio Oficial de Arquitectos, porque tampoco era un proyecto de arquitectura como tal. Por tanto, tomémonoslo en serio y perdónenme si vuelvo a ser muy insistente, pero con la seriedad que requiere el ser la plaza donde nació el icono internacional Pablo Ruiz Picasso. Muchísimas gracias, y el último minuto del programa de hoy para Elvira Maeso. Sí, estamos todos de acuerdo, estaría interesantísimo que tuviera un espacio cultural. De hecho, en el propio pliego se dice que tiene que haber una planta, un espacio para la ampliación de la casa natal. Eso para empezar en el pliego del concurso. Decís que poco dinero es 100.000 euros. Al principio habéis dicho que hay que ver, no, al principio habéis dicho que hay que ver que se iba a gastar 100.000 euros en eso, y ahora decís que es poco dinero. No tiene por qué ser. No tiene por qué ser, pueden ser de fuera, pueden ser de dentro. Al concurso puede participar quien sea, puede ser un arquitecto buenísimo de Málaga o puede ser de fuera de Málaga. Aquel que tenga una idea, pues puede un arquitecto y un equipo. Y el equipo puede estar formado por personas de diferentes países, como en Málaga, en el PTA tenemos tantos, y como podríamos tener en Repsol, equipos, oficinas y grupos internacionales también trabajando, o empresas. No sé por qué dice que no participan. Participan dentro de lo que es el jurado, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos, el director de la Escuela de Arquitectura, el decano del Colegio Oficial de Economistas, toda una serie de expertos más. Organizar el concurso, perdona, el propio no, colegio, organizarlo. Organizarlo, pero no participar en el jurado. O sea que una cosa es organizarlo y otra cosa es participar. Pues aquí lo dejamos, que se ha terminado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Y antes de irnos, como siempre, agradecer la presencia a nuestros 6 invitados: a Eduardo Zorrilla, Isabel Torralbo, Elvira Maeso, Lorena Doña, Juan Casá y Ana Pérez Díaz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nosotros volveremos la semana que viene y lo haremos con novedades. Ahí lo dejo. Buenas noches. Disfruten de lo que queda de semana. Hasta el próximo jueves.